En un mundo donde los valores se diluyen, la verdad se relativiza y la identidad se fragmenta, nuestros hijos enfrentan una realidad que exige más que inteligencia o habilidades sociales. Necesitan raíces profundas. La educación conforme a la Biblia no es una opción decorativa para las familias creyentes, es una necesidad urgente, una brújula en medio de la confusión cultural. Criar hijos bajo los principios de la palabra de Dios es prepararles para resistir la tormenta, no solo sobrevivirla. Es formar corazones que amen la justicia, mentes que disciernan la mentira y sus espíritus que caminen con convicción, aun cuando el mundo les invite a conformarse. En tiempos donde la oscuridad se disfraza de luz, enseñarles a conocer al Dios verdadero es darles la única esperanza que no se desvanece. Educar conforme a la Biblia no es imponer religión, sino sembrar vida. Es formar generaciones que no solo sepan qué creer, sino que por creerlo y estén dispuestos a vivir con valentía, porque el mundo que enfrentan no será fácil, pero con la verdad en sus corazones no estarán solos. Bendiciones, estimados hermanos, es un gusto saludarles por este medio. La Escritura nos enseña la importancia que es educar a nuestros hijos. Deuteronomio capítulo 6 nos enseña que en todo momento debemos de hablarles la palabra, estando en la casa, estando en el camino, al levantarnos, al acostarnos, es decir, en todo momento. Enseñábamos hace un tiempo de que esto crea un escudo alrededor de ellos, porque la palabra es emet, es verdad, y la escritura dice que ese escudo es su verdad y su palabra. Algo interesante que nosotros notamos en el último tiempo, esto viéndolo desde un aspecto o como una perspectiva que ocurre en diferentes épocas. Dice Apocalipsis, el libro de Revelación, capítulo 12, versículo 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y eso no solamente nos está hablando en una época, es decir, que siempre ha sido uno de los proyectos del enemigo el devorar a nuestros hijos tan pronto como nazcan. Nosotros vemos que cuando nuestro Señor Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, nació, hubo una grande matanza y la razón era porque no quería que naciese el Señor. Pero también en el nacimiento de Moisés, el libertador, nosotros nos damos cuenta de que también hubo una matanza y se les ordenó que matasen a todos los hijos, pero Moisés fue guardado. Es decir, que en diferentes épocas nosotros vemos que el enemigo quiere traer destrucción a los niños, quiere traer destrucción a las generaciones. Y usted podrá decir, pastor, eso ya no ocurre, ya no hay ese tipo de matanzas, pero nosotros lo podemos aplicar en un sentido espiritual. Es decir, que desde el momento tan pronto, dice aquí la escritura, como naciese, quería devorar a este hijo. Una de las cosas que ocurren en los nacimientos, hermano, es rápidamente señalar, marcar a los hijos. Pero además de eso, mi estimado hermano, también rápidamente se les va influyendo según la época en la que vivimos para que pronto aprendan de la tecnología y en ocasiones más que aprender se entretienen en diferentes cosas
conforme a la tecnología. No estoy diciendo que sea mala la tecnología, pero sí es algo de dos filos, en lo cual si nosotros no tenemos cuidado con nuestros hijos, téngalo por seguro que el dragón, que la serpiente estará lista para querer devorar a nuestras generaciones. Y no solamente dirijo este tema hacia las personas que tienen hijos, sino incluso a cada uno de nosotros que podemos aportar algo a nuestras generaciones, que podamos bendecir a nuestras generaciones. La Escritura nos enseña en este versículo que tan pronto como naciese la serpiente, el dragón está listo, hermano, para devorar. Lo que quiere es destruir. Y nosotros al ver esta perspectiva, entendemos que desde el principio, cuando la serpiente entró al huerto del Edén para poder hacer que el hombre, el ser humano cayera, tenía también la mentalidad no solo de que cayera el ser humano, sino sus generaciones, es decir, que fuera afectado sus hijos. Y nosotros esto lo podemos entender. Ahora, algo interesante, hermano, en Marcos capítulo 10, versículo 13, dice la Escritura que le presentaba niños. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Versículo 14, viéndolo Jesús se indignó. En la versión en inglés dice, he became irritated, es decir, que se molestó. No solo se indignó, sino se molestó de la manera en que los discípulos estaban reprendiendo a las personas que traían a estos niños. Viéndolo Jesús, dice que se molestó, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y hay algo importante que nosotros tenemos que notar en la época en la que vivimos, que el enemigo está tan empeñado en hacer que nuestras generaciones no estén en el camino del Señor. Muchas veces nuestros hijos no son enseñados adecuadamente acerca de la palabra, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes. Es decir, que hay tantas estrategias que el enemigo está utilizando para desviar a nuestras generaciones. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que no les impidamos venir al Señor, sino que nosotros ayudemos para que vengan a los pies de Cristo, tanto los niños como los adolescentes, como los jóvenes. ¿Por qué es importante que estas generaciones vengan a los pies de Cristo? Porque cuando nosotros, como decían unos hermanos, vamos de salida, y entonces, ¿quiénes son los que van a tomar esas riendas? ¿Quiénes son los que van a tomar esa antorcha para seguir alumbrando en este mundo de tinieblas? Por eso es tan importante la educación a nuestros niños, porque si nosotros no lo hacemos a nuestras generaciones, sepa que tan pronto como surjan esas generaciones, el dragón va a querer devorar. Va a querer devorar con todas esas estrategias que hoy en día se utilizan para desviar a nuestra generación del camino del Señor. El Señor Jesús dice, déjenlos venir a mí. Pero esto implica también, mi estimado hermano, conocer el corazón de Dios, las estrategias que Dios nos puede dar para tener un impacto poderoso en las familias, en nuestros hijos, en nuestras generaciones. Dice el Señor, porque de los tales es el reino de Dios. Pero además de esto, en el versículo 15 dice, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Es decir, que no solamente dice el Señor que es necesario que nosotros no impidamos que entren los niños. ¿Por qué
¿Por qué nosotros podemos impedir? Usted me puede decir, pastor, pero yo no impido que ellos entran. Bueno, en ocasiones, incluso dentro de las congregaciones, puede ser que se les entretenga solamente en lugar de darles una enseñanza, de instruir a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes. No impidamos que ellos puedan tener una clase apropiada para su edad, donde sea de mucha bendición para ellos. Incluso se puede usar la tecnología para esto, es decir, con las estrategias que están en el corazón de Dios, pero no podemos nosotros impedirlo. Ahora, otra de las cosas que nos dice la Escritura, que necesitamos recibir el reino de Dios como un niño. Es decir, que dice que aquel que no lo haga no entrará en él. Es necesario que nosotros aprendamos. En Deuteronomio, como ya lo mencioné, desde aquel entonces se les había instruido al pueblo de Israel para enseñar a sus hijos. Sin embargo, en la época de nuestro Señor Jesucristo, muchos de ellos no habían seguido este mandamiento. Nuestro Señor Jesucristo sí, porque hay citas en las que nosotros vemos que lo llevaban desde niño, como era de costumbre, a subir a las fiestas. Incluso nosotros vemos que a la edad de 12 años él ya estaba en el templo hablando con los doctores, y no solamente porque era el Hijo de Dios, porque fue instruido en la palabra. Sus padres eran personas temerosas de Dios, que tomaron el tiempo de instruirlo, el tiempo de enseñarle, el tiempo de decirle: mira, hijo, este es lo importante en el camino de esta vida. Marcos 10:16 hace algo más el Señor que nosotros debemos de analizar. Dice: tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. La Escritura ya no nos habla de quiénes eran estos niños a quienes los trajeron a este lugar. Los niños no llegaron solos a este lugar. La Escritura nos dice que le presentaban niños, es decir, que los traían a él, no llegaron solos ahí. Es decir, que parte de la responsabilidad es de los padres o de los tutores de traer a los niños a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que cuando los trajeron, él ponía las manos sobre ellos y los bendecía. Imagínense aquellos niños, hermano, que la escritura, perdón, ya no nos dice qué fue lo que pasó con ellos. Pero imagine usted un poco conmigo cuando estos niños ya eran jóvenes, cuando ya eran adultos, y de repente ellos decían: a mí mi padre, mi madre me llevó para que nuestro Señor Jesucristo orara por nosotros, para que Él nos diera la bendición. ¿Por qué los traían? La gente que los trajo sabía que el Señor Jesús, al poner la mano sobre ellos, iban a recibir una bendición tremenda, porque había personas siendo sanadas de diferentes tipos de cosas, incluso personas siendo resucitadas, todo tipo de maravillas, de milagros, de maravillas que el Señor hacía por la imposición de manos. Ahora imagínese poniendo el Señor las manos sobre estos niños. ¿Qué fue lo que causó esta bendición en esos niños? No sabemos, pero de lo que estamos seguros es que algo hizo, que tuvo un impacto tremendo sobre estas generaciones. A mí me hubiese gustado, mi estimado hermano, vivir en aquella época y llevar a un niño a los pies del Señor Jesús para que Él pusiera sus manos sobre ellos y los bendijera. Entonces nuestro Señor Jesús está tan interesado en demostrarle y enseñarle a sus discípulos que es importante traer
las generaciones a sus pies. Y él dice, no se los impidáis. Ahora, algo interesante, ¿por qué, hermano? Ya había comentado que uno de los propósitos de la serpiente al hacer que el ser humano pecara no era simplemente que ellos pecaran, sino afectar las generaciones, afectar la semilla de Adán y Jabá, de Adán y Eva. Dice en Primera de Juan capítulo 3 versículo 12, no como Caín, que era del maligno. Y nosotros podemos decir, ¿cómo que era del maligno, pastor? ¿Que no era hijo de Adán y de Eva? ¿Por qué era del maligno? ¿Por qué dice aquí la escritura que era del maligno? No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Es decir, que en este caso nosotros vemos cómo entró una semilla a las generaciones de tal manera que aquí dice que era del maligno. Se sembró una simiente de serpiente y entonces esto causó un grande mal, hermano amado, en las generaciones. ¿Por qué? Porque Caín fue el primogénito. No fue el segundo, no fue el tercero, no fue el cuarto hijo, no, fue el primero, el primogénito, de tal manera que la perspectiva del enemigo y su estrategia para afectar era precisamente sobre los primogénitos, sobre la descendencia de los santos y benditos. De tal manera, mi hermano, que Caín fue afectado por esta razón. Ahora, en inglés dice, he was a child of the evil one, es decir, aquí dice literalmente, hermano, no dice que era del maligno, dice, he was a child, era un hijo del maligno. Qué tremendo. Ahora nosotros vemos este estudio que ya hemos analizado anteriormente, que siempre en los primogénitos el enemigo quería afectar. Vemos a Caín, que era homicida, y al segundo hijo de Adán y Eva, Abel, que era un adorador, porque él ofrendó lo mejor y agradó a Dios. También vemos al primogénito de Abraham, que fue Ismael, y que era un burlador. Y esto implica muchas cosas, pero además el segundo hijo que nació fue Isaac. Isaac era un adorador, se dispuso para ser atado al altar de Dios. Pero también vemos más adelante a Esaú, y Esaú menospreció la bendición de Dios. Y vemos a Jacob, que tuvo un encuentro con Dios. De tal manera, mi estimado hermano, que nosotros podemos encontrar a través de toda la escritura muchos primogénitos que fueron afectados de esta manera hasta que llegó el primogénito, nuestro Señor Jesucristo, que rompió, hermano amado, esta maldición, que venció a la serpiente, que derrotó a la serpiente, que también fue tentado, pero venció. Gloria a Dios, hermano. Y nosotros vemos que la serpiente, cuando causa esto en el ser humano, en Génesis 3:15 dice, cuando está hablando Dios, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, le dice, y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, es una palabra que le da la serpiente. Y le dice a la serpiente que la simiente, hermano, que iba a haber una enemistad, que iba a haber una guerra entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Es decir, las generaciones que vendrían, hermano amado, hasta que se presenta nuestro Señor Jesucristo y hiere a la serpiente en la cabeza. Hermano amado, nuestras generaciones necesitan tanto de que nosotros nos enfoquemos en rescatarles,
de enfocarnos en el ser de bendición, de enfocarnos en traer una palabra, hermano, bendecida con una estrategia para su edad y que impacte sus corazones. Es algo tan importante. ¿A Dios le interesa esto, hermano? Claro que sí. Tanto así le interesa que nosotros vemos en Jeremías capítulo 1, versículo 5, que cuando Dios le habla a Jeremías, le dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Oiga esto, estimado hermano. Tanto le interesa a Dios nuestra formación que incluso cuando nosotros nos encontrábamos en forma embrión dentro del vientre de nuestra madre, dice que Él ahí nos estaba formando. Y aquí entran las cosas de esta época, el aborto, por ejemplo. Cuando la escritura nos dice que el que forma y el que da vida es el Señor. Sin embargo, cuando se hace esto, se está diciendo a Dios, no quiero que des esa forma, no quiero que des vida. Fíjese qué terrible. Pero a Dios le interesa tanto esta formación que desde el vientre le dice a Jeremías, yo te conocí. Antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y esto nos hace entender, mi estimado hermano, que desde antes que una persona nazca, Dios ya tiene un propósito con ella. Y es nuestra tarea el poderles instruir en las diferentes etapas de su vida hasta que llegue a esa formación que Dios inició desde el vientre, la cual el Señor va a llevar. Pero también nosotros, hermanos, los que somos ya grandes adultos, nos corresponde tener, hermano, una aportación de bendición a las generaciones, porque la serpiente, mi estimado, el dragón, no descansa, él está queriendo devorar a nuestras generaciones, está queriendo acabar con nuestras generaciones, quiere traer esta destrucción sobre nuestras generaciones, cuando nosotros, mi estimado hermano, sabemos cuánto le interesa a Dios, tanto le interesa al Señor que forma a Él, al ser humano en el vientre, tanto le interesa a nuestro Señor Jesucristo que les dijo a sus discípulos cuando Él se molesta, se indignó y les dijo, no le impidan que vengan. No les impidan que vengan a mis pies, porque tengo un plan con ellos, tengo un propósito con ellos. Hermano, me llama la atención que dice la escritura aquí cuando en Apocalipsis Revelación 12:4 que su cola arrastra las estrellas y que se para frente el dragón de la mujer que estaba para dar a luz, para devorar a su hijo tan pronto como naciese. Hermano, qué tremendo que la escritura dice que cuando nace este hijo en el versículo 5, dice que porque ese hijo, hermano, reinará, regirá con vara de hierro. ¿Sabe qué quiere decir esto, mi estimado hermano? Por eso el enemigo no quiere que nuestras generaciones avancen, porque Dios les ha dado algo precioso, algo tremendo, algo poderoso. Cuando nosotros, hermano amado, tomamos el tiempo con nuestros hijos, con nuestras generaciones, mi estimado, gloriosas cosas veremos cuando los veamos a ellos predicando, cuando los veamos a ellos ministrando, cuando los veamos a ellos, hermano, bajo el poder de Dios. Esto es algo tremendo, importante para nosotros, mi estimado hermano. Porque si nosotros no tomamos ese tiempo con ellos, téngalo por seguro que el dragón está listo para devorar tan pronto como ellos estén saliendo, hermano amado, a tener ese proyecto de parte de Dios.
Ellos tienen esa fuerza, ellos tienen ese potencial, ellos tienen tantas habilidades, mi estimado hermano, que nosotros podemos también despertar en ellos, amado hermano, porque les estamos instruyendo en la palabra, le estamos enseñando en la palabra. Es tan tremendo que cuando nuestro Señor Jesucristo pone las manos, también está despertando el fuego del don que Dios puso en ellos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, le dice, te aconsejo que avives el don que hay en ti. ¿Cómo lo recibió? Por la imposición de manos. ¿Sabe, hermano? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros pusimos a nuestros hijos al frente y oramos por ellos y les bendecimos y les pusimos las manos y oramos y, hermano, hablamos ese despertamiento espiritual sobre nuestros hijos? Oh, pastor, es que ese es su trabajo. No, hermano, es trabajo de usted. Es trabajo de todo, tanto la persona como pastor, como cada ministerio que Dios ha levantado, como también, hermano amado, nuestras generaciones que debemos de bendecir. Es cierto, no cualquier persona puede hacer imposición de manos. Y la persona a quien le van a imponer manos tiene que tener también la seguridad de quien lo está haciendo está bajo esa guianza del Espíritu Santo. Pero qué importante que nosotros hagamos lo que nos corresponde. Y vuelvo a repetir, no solamente es para los padres, es para todos nosotros que podemos tener una aportación de bendición para nuestras generaciones. Hermano amado, estamos viviendo un tiempo tan difícil, donde vemos en esta época niños, hermano amado, haciendo cosas tan terribles, nuestras generaciones siendo seducidas por todo este acontecimiento terrible del último tiempo, como el dragón, como el enemigo, que el Señor lo reprenda, sabe, hermano, el poder que tienen. Él quiere detener eso, poniendo en ellos menosprecio, poniendo en ellos rechazo, poniendo en ellos que no son importantes, poniendo en ellos, hermano, que no vale nada, poniendo en ellos que nadie le interesa lo que están viviendo, poniendo tantas mentalidades, hermano, destructivas y pensamientos y hábitos y tantas cosas para que ellos no puedan alcanzar lo que Dios quiere. Pero yo te invito en este día, mi estimado hermano, yo te invito que como siervos del Señor, que como ministros del Señor, que como delegados del Señor, podamos nosotros enfocar un tiempo, un área de nuestras congregaciones, de nuestra familia y nuestra casa hacia nuestros hijos, para ver, hermano, eso precioso que Dios va a cumplir en ellos. La escritura decía en Joel, hermano, dice en Joel, cuando el apóstol Pedro, cuando viene el Espíritu Santo en el día de Shavuot, el día de Pentecostés, y dice que empezaron a profetizar y la gente decía, esos están llenos de mosto. Y Pedro les dijo, no, no, varones, eso no es así. Dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Sabe qué poderoso es eso, hermano?
cuando nosotros veamos el poder de Dios actuando sobre nuestros hijos e hijas, cuando nosotros vemos, hermano, la llenura de Dios sobre nuestras familias. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere impactar nuestras generaciones, porque Dios quiere hacer algo poderoso. Una de las cosas que el enemigo, hermano, se enfoca es sobre eso. ¿Por qué? Porque si él logra, hermano, desviar, ¿quién va a tomar las riendas? ¿Quién va a tomar la antorcha? ¿Quién va a continuar lo que ha iniciado? Pero cuando Él ve una generación poderosa, Él dice, y estos nos van a causar tantos problemas, y estos van a creer, están creyendo lo que Dios ha hablado en su palabra. Hermano, esto es tremendo. Yo creo con toda certeza que cada uno de nosotros quiere ver a sus generaciones cumpliéndose esa palabra de Joel, esa profecía en nuestros hijos y en nuestras generaciones. No quiere decir que nosotros ya no vamos a hacer nada, no. Tenemos mucho trabajo que hacer, hermano, pero ellos serán preparados para lo que sigue, preparados para lo que viene y serán un impacto tremendo sobre otras generaciones. Fíjese qué poderoso. Esos niños a quienes nuestro Señor Jesucristo bendijo. Imagínese cuando cuando alguien les preguntó, oye, pero ¿cómo fue eso de que el maestro te puso las manos? Es que mis padres, es que mis tutores, es que a ese día yo estaba con tal persona y esa persona me llevó hasta el Señor. ¿Y qué van a decir esto? ¿Qué dijeron tal vez estos niños? Agradezco que me llevaron. Agradezco que me llevaron para que el maestro pudiera bendecirme. Mi estimado hermano, nosotros dejaremos un legado sobre esta tierra. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Qué impacto estamos causando en las nuevas generaciones? Yo espero que esta palabra, hermano, te sacuda, que esta palabra te despierte, que esta palabra llene tu corazón para que nosotros podamos impactar a nuestras generaciones. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Shalom.